Bien, hermanos, seguimos con nuestro tema en este mes de abril que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos habían quedado 7 temas para seguir tratando en el día de hoy y vamos a comenzar. Alguien que nos haya sacado alguna pregunta de la semana antes pasada, que quiera venir y sacar la pregunta. Ok, Miriam. Van por ahí, búscalo. Ok, léelo. ¿Cómo relatan los evangelios los sucesos de la resurrección o qué cuadro sinóptico presentan? Ok, fíjense la pregunta. ¿Cómo relatan los evangelios los sucesos de la resurrección? Nosotros le llamamos a los 4 evangelios los libros sinópticos, en el sentido de que cada uno de ellos expresa o inspirado por Dios, porque nosotros entendemos que toda escritura es inspirada por Dios, relata lo que el Señor les dio, lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron. Muchos de los relatos son diferentes, pero al coger el cuadro completo, nosotros podemos tener una mejor noción de cómo fue la historia y cómo sucedieron las cosas. Entonces, en esta pregunta vamos a ir viendo, más bien es leer lo que cada uno de estos evangelios relata, aquellos que estén interesados en coger notas. Pero es decir, como que una persona venga y les diga, esto es lo que dice Mateo, aquí se encuentra esto en Marcos, en Lucas y Juan. Mateo dedica el capítulo 28, 20 versículos, y destaca 3 aspectos: la tumba vacía, la respuesta a la acusación de los discípulos, la respuesta a la acusación que los discípulos robaron el cuerpo, y también presenta la gran comisión. Esos son los 3 aspectos que menciona Mateo. Narra 2 apariciones, 2 de las 10, a las mujeres y a los 11 apóstoles en Galilea. Y presenta 4 escenas: un terremoto, la aparición de un ángel, el miedo de los guardias. Todo esto está dentro de la primera escena. Un terremoto, aparece un ángel, el miedo de los guardias y la encomienda de contar que Jesús estaba vivo. Luego también narra el encuentro de Jesús con las mujeres. En tercer lugar, el intento por parte de los líderes religiosos de ocultar lo ocurrido en la tumba, que esa es una de las evidencias tremendas que nosotros tenemos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cómo los líderes religiosos trataron de ocultar lo que había ocurrido. Y en cuarto lugar, ocurre en Galilea, donde es que se da la gran comisión. Todo eso es lo que narra Mateo y a lo que se dedica en este tema. Yo sé que va a ser mucha información para escribir, hermano. Escriban los datos más así necesarios, importantes, porque no podemos retenernos. Marcos dedica el capítulo 16. Es el más breve de todos, presenta 2 escenas. Se centra en el primer descubrimiento que hicieron las mujeres de la tumba vacía. Y también, en segundo lugar, el anuncio por un ángel de aspecto joven que anuncia la resurrección y el encuentro en Galilea. Marcos presenta en forma de resumen 3 de las apariciones: María Magdalena, los discípulos camino de Emaús y después todos los discípulos reunidos en el aposento alto. Menciona la gran comisión y la ascensión. Ustedes pueden ver, ya hay un poquito de diferencia entre Mateo y Marcos. Entonces, la idea de esta pregunta es cómo en la Biblia, al estudiar los 4 evangelios, podemos ver el cuadro completo. Nos faltan 2. Lucas dedica el capítulo 24
53 versículos habla de la resurrección. Él relata una serie de apariciones, termina con la ascensión. Todas las apariciones, esto es un dato interesante de Lucas, todas las apariciones que él narra sucedieron en Jerusalén, porque él perseguía el objetivo de presentar hechos históricos y también habla del cambio que ocurrió en los discípulos, que ustedes saben que primero no creían en la resurrección, y al destacar el aspecto físico del cuerpo de Jesús, hubo un cambio en ellos fenomenal. También Lucas muestra cómo se cumplen profecías del Antiguo Testamento. Ve, este detalle no lo da ni Mateo ni Marco. Sin embargo, Lucas se encarga de mostrar los versículos del Antiguo, las profecías del Antiguo Testamento. Y en cuarto lugar, que se predicaría el Evangelio con el poder del Espíritu. 4 escenas él presenta: el descubrimiento de las mujeres, pero a la vez que otros muestran cuando las mujeres descubrieron la tumba vacía, Lucas narra cómo Juan y Pedro investigaron lo que las mujeres les habían dicho, que ya ese es otro detalle que añade a la lectura. También habla de la aparición de 2 discípulos camino de Emaús, la primera aparición de Jesús a sus discípulos reunidos, que fue esa misma tarde. Da instrucciones en cuanto a la ascensión. Lucas narra que Jesús comió con este cuerpo glorificado para probar que resucitó en espíritu y cuerpo. Ese es otro dato interesante que nos presenta Lucas, que para descartar la idea de que Jesús solamente había resucitado en espíritu, él muestra este detalle de que Jesús había comido con los discípulos. Juan dedica los capítulos 20 y 21, es el más extenso de todo. Sin embargo, a pesar de que es el más extenso, solamente encontramos el relato a María Magdalena en la tumba vacía. Luego, cuando Jesús se aparece a los discípulos, que no estaba Tomás presente. También narra una semana después, cuando Jesús se aparece de nuevo a los discípulos, otro día domingo, pero ya estaba Tomás. Y lo que hace Juan es concentrarse en la corporalidad de Jesús. Para ellos esto era muy, muy importante, porque recuerden que estaban también las nociones gnósticas andando alrededor, y ello era muy importante que mencionar este detalle. Otros relatos, fuera ya de los evangelios que encontramos acerca de la resurrección, se encuentran en 1 Corintios 15, es el más antiguo de todos. Pablo narra otras apariciones posteriores a la resurrección, las cuales no relatan los evangelios. Su objetivo es mostrar que la futura resurrección de los creyentes está basada en la evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo. Él narra la aparición a Cefas, a Pedro, la aparición a Jacobo, el hermano del Señor, Santiago, y la misma aparición a él mismo, a Pablo. ¿Ok? Esto responde la pregunta: ¿cómo relatan los evangelios los sucesos de la resurrección, o qué cuadro sinóptico presenta? La idea de esta pregunta es, recuerden, hermanos, que para poder estudiar la Biblia, especialmente los evangelios, y tener una mejor noción de lo que es una historia más completa, usted tiene que ver que cada uno de los evangelios va a aportar algún dato, muchas veces distinto, que hace la historia completa. Quiere decir que eso sería una manera de estudiar la Biblia. Por ejemplo, en vez de hacerlo por libro, más bien por temas. Y entonces, como lo que estamos haciendo, usted coge el tema de la resurrección y usted dice, ok, vamos a ver qué me dice Mateo, qué me dice Marcos, qué me dice Lucas y qué me dice Juan. Toma el tema de la crucifixión y hace lo mismo. Esa es una manera de estudiar la Biblia que nos permite tener un mejor cuadro de la historia. Ok, otra persona que venga
a buscar otra pregunta, que no haya Carmen. Voy a revolverla porque están como escondidas y no se pueden ver. A ver, Carmen, ¿qué pregunta te tocó? ¿Qué sucedió el fin de semana de la resurrección? Pregunta tan interesante. ¿Qué sucedió ese fin de semana? Cuando hablamos ya del fin de semana, estamos hablando desde el viernes hasta el día domingo. Bueno, el mismo día viernes, cuando Jesús murió, más o menos a las 3 de la tarde de ese día viernes, la tierra tembló, las rocas se partieron. Eso está en Mateo 27, 51. Ahí también Mateo nos dice que el velo del templo se rasgó. Se sabe que eso tuvo un propósito bien específico y es sumamente importante, porque el hecho de que el velo se haya roto significa que gracias a Cristo hoy tenemos libre acceso al trono de Dios, que por siglos tuvieron los hombres privados a ese privilegio que hoy día nosotros tenemos. Ocurrió el entierro de Jesús y también que Jesús desciende a las profundidades, como dice Juan 20, 17, Efesios 4, 9. Un misterio de que Jesús haya ido allí a las profundidades. Eso fue para llevar nuestro castigo por el pecado completo. O sea, no fue, la idea de esto es que no fue que Jesús murió y ahí mismo Él quedó sin ir a este lugar, sin ir a esta profundidad o al Seol, a donde iban los muertos. Él llegó a ir a este lugar para llevar nuestro pecado, o sea, el castigo completo por nuestros pecados. Efesios 4:9, Juan 20:17. Ahí donde muestra, cuando María Magdalena lo va a tocar, él dice, no me toques, todavía yo no he subido al Padre a llevar este sacrificio delante de su trono. Eso fue el viernes. El día sábado, bueno, era día de reposo, como todos buenos judíos, descansaron. Y el sepulcro fue sellado y tapado. Imagino por los soldados romanos que no guardaban el día de reposo. Ya el día domingo, ya es el tercer día de su muerte. ¿Por qué decimos siempre que Jesús resucitó al tercer día? ¿Okay? Si murió el viernes y resucitó el domingo. ¿Alguien puede decirlo? Bueno, la forma mía. Rafael, dígame. Una prueba más para que vean las personas cuando el Señor resucitó a Juan igualmente a los 3 días para que vea un cuerpo corruptible, ya corrupto, ya en mal estado. No puede resucitar porque sale una momia. Lo mismo, en mi forma de yo pensar lo que veo de Juan, hasta el Señor hasta el tercer día igualmente, porque Juan pasó 3 días igual. Okay. Hay una diferencia entre decir a los 3 días y al tercer día. No, pues. Okay. A los 3 días hay que esperar, ¿cuántos? 62 horas, ¿no? No, 72 horas. Perdón, 72 horas. Hay que esperar cuando decimos a los 3 días. Son 72 horas. Cuando decimos al tercer día Jesús resucitó, está diciendo aquí, el primer día comenzó el jueves. Son 72 horas que se cumplen el día domingo, usted lo va a ver. El jueves comenzó el primer día. ¿Por qué razón? Jesucristo murió viernes a las 3 de la tarde antes que se acabara el primer día. Los días entre los judíos iban de 6 a 6 de la tarde. Entonces, desde las 6 de la tarde del jueves a las 6 de la tarde del viernes, ese es el primer día. Y Jesús murió a las 3 de la tarde. ¿Ok? Ahora, el segundo día obviamente va del viernes 6 al sábado 6 de la tarde. Entonces, el tercer día es del sábado 6 de la tarde, corre hasta el domingo 6 de la tarde. Jesús resucitó a las 6 de la mañana. ¿Okay? No necesariamente a 72 horas, pero sí al tercer día.
¿Entienden? Eso fueron lo que sucedió el fin de semana de la resurrección. Ustedes saben que mencionamos, sí, hermano. Tengo una pregunta, si el día judío comenzaba a las 6 de la tarde y entonces fue a las 3 de la tarde, entonces quiere decir que ese día no comenzaba desde el miércoles. No, hermano, es jueves. El jueves es un día, otro día normal. Jueves, viernes y sábado son los 3 días. ¿Entiendes? De jueves a viernes, de viernes a sábado y de sábado a domingo. Pero ese día terminaba el jueves a las 6 de la tarde. Sí. Pero estás hablando de un día ya anterior a todo lo que está sucediendo. El miércoles no tiene nada que ver con esto. Pero lo que se está diciendo es si a las 6 de la tarde comienza el día, Ujú. entonces termina el otro día a las 6 de la tarde. Sí. Entonces quiere decir que lo está corrigiendo el miércoles. No, porque él murió el viernes, él no murió el jueves. Él murió el viernes a las 3. Entonces el primer día comienza a correr del jueves 6 de la tarde al viernes 6 de la tarde. Ese es el primer día. Él murió a las 3. ¿Ok? Y el sábado, día de reposo, no ocurrió nada. Al tercer día fue que Jesús resucitó. ¿Entiendes? Si no, después alguien te explica. Otra de las cosas que sucedió durante este fin de semana, recuerden que ya esta pregunta salió, que es un misterio muy, pero muy difícil de explicar. Son de esas preguntitas que yo le voy a tener al Señor cuando lleguemos allá arriba. El misterio de la resurrección de del grupo que resucitó en Mateo 27, del 52 al 53. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que sucedió el fin de semana de la resurrección. Vengan a buscar otra pregunta. Alguien que no haya cogido pregunta. Hermana Emma. ¿Cuándo sucederá la primera resurrección de creyentes? ¿Okay? Una pregunta muy interesante con relación a la resurrección. ¿Cuándo sucederá la primera resurrección de creyentes? Muy sencillo. ¿Alguien la puede responder? ¿Cuándo sucederá la primera resurrección de creyentes? Ok, muy bien. La venida del Señor. ¿Qué más podemos decir? Esta es tan sencilla que por eso he dejado que ustedes la respondan. ¿Cuándo va a suceder esta primera resurrección de creyentes? ¿Puede usted llevar a una persona a un pasaje bíblico y decirle, aquí dice que va a suceder tal día? ¿Cuál pasaje bíblico? Muy bien. Los pasajes que hablan acerca de la primera resurrección de creyentes, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, es donde encontramos también sobre el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y también Primera de Corintios 15, 51 al 53. O sea, va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, antes de la gran tribulación. Yo quiero explicar un poquito acerca de esto sobre la segunda venida de Cristo, de la manera como, por lo menos, yo lo aprecio, ¿no? Si hay una segunda, tuvo que haber una primera. En la primera venida de Cristo ocurrieron varios eventos. Su nacimiento, o sea, su encarnación, su nacimiento. Ocurrió también su ministerio público, que duró 3 años y medio. También su muerte, su resurrección y su ascensión. Todo eso ocurrió en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y fue precisamente en la ascensión donde Él prometió venir por segunda vez.
Yo les estoy explicando esto porque muchas personas están confundidas con relación a que piensan de que el rapto es en la segunda venida de Cristo. El problema está que la segunda venida de Cristo tenemos que, así como yo lo expreso, ¿no? Como más bien la descripción de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. En la segunda venida de Cristo, lo primero que ocurre es el arrebatamiento de la iglesia. Según podemos leer en este versículo de 1 Tesalonicenses 4, el Señor no pone el pie en la tierra, sino que nosotros los creyentes somos arrebatados y nos encontramos con Él en las nubes. Y de ahí somos llevados. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis muestran un cuadro precioso de la iglesia en gloria. O sea, no se puede dudar de que ahí está la iglesia. Y el dato que decimos que ahí está la iglesia es por el canto de los redimidos. Cuando ellos cantan y dicen, tú nos limpiaste con tu sangre, nos redimiste, y cantan. Los únicos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y limpio es la iglesia. Entonces ahí se ve la iglesia en gloria. Y se ve a la iglesia ahí en gloria, inclusive cantando, antes de que Jesucristo abra el primer sello. Lo cual, el primer sello es la apertura de la gran tribulación. Ahora, ese es lo que es viendo la segunda venida como un suceso de episodios, lo cual entonces sí literalmente después de los 7 años Jesucristo viene a la tierra a formar su reino en la tierra, entonces sí pone un pie en la tierra, y esa es la segunda venida de Cristo. ¿Entienden la diferencia? Porque si le decimos sí, Cristo viene en la segunda venida, exacto, en su segunda venida lo primero que va a ocurrir es el arrebatamiento. A los 7 años entonces Él literalmente viene como vino cuando vino la primera vez a la tierra. Entonces, ¿cuándo sucederá la primera resurrección de creyentes? En su segunda venida. Pero ya entienden ya cuando decimos segunda venida que no estamos apuntando el suceso al final de la tribulación, no necesariamente, sino al principio. Y aparte de eso, yo pienso que un suceso tan significativo y tan importante como este, de alguna manera hubiera sido descrito en el capítulo 19 de Apocalipsis, que es donde habla de la segunda venida. Sin embargo, más bien pone a Jesucristo siendo acompañado por los santos, por la iglesia. Que vengan a buscar otra pregunta. Nos faltan 4 preguntas más. A ver si nos da tiempo en la clase de hoy. Vengan más. ¿Qué pasa con los hombres? ¿No quieren responder? Me cuidado con la araña. Léala, hermana. ¿Qué se inició con la resurrección? Uy, pregunta tan importante. ¿Qué se inició con la resurrección? ¿Tienen alguna idea? ¿No? ¿Qué se inició con la resurrección? A ver, hermano. No. ¿Qué se inició con la resurrección? Estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. Ok, muy bien. ¿Está bien? ¿Qué se inició con la resurrección? Ok, ya vamos para allá porque si no, no vamos a llegar a los 7 temas. Se inició el culto los domingos. Piénsenlo, si no es cierto. Se inició el culto los domingos. Hasta ese momento no se habían reunido los domingos para celebrar al Señor. Guardaban el día de reposo. O sea que hubo el cambio del sábado al domingo. Razones del por qué la iglesia entonces se reúne los domingos. Ocurrieron 2 cosas importantes en este primer día de la semana. La resurrección de Cristo y, como decía el hermano, la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ocurrió en día domingo, el descenso del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el 4º mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, Éxodo 28. Santificarlo significa ponerlo aparte, dedicarlo para un uso exclusivo. Todo eso conlleva la palabra santidad.
que tú vas a tomar eso y lo vas a consagrar, lo vas a separar. ¿Okay? Es decir, que esa va a ser tu prioridad, esa va a ser, tú vas a planear toda tu vida con relación a eso que tú estás santificando para el Señor. Eso es guardar el cuarto mandamiento. Bueno, el Señor resucitó un día domingo, Juan 21 lo dice. El Señor se apareció un día domingo, Juan 20:19. La iglesia primitiva se reunía en este día y daba sus ofrendas, 1 Corintios 16:2. La iglesia celebraba Santa Cena en este día, Hechos 27. En 1 Corintios 11:20 aparece la palabra en el original, Kuriakos, con doble Q, Kuriakos. Quiere decir día dominical. Cuando ellos se iban a referir a la cena del Señor, le decían día dominical, Kuriakos. Como les decía, en Hechos 2, el Pentecostés o fiesta de las primicias se celebraba el primer día de la semana. Eso lo dice Levíticos 23:11. Esto confirma el paso del día de reposo al domingo como un perpetuo memorial para la iglesia de estos dos grandes acontecimientos. No solamente fue la resurrección, fue también el descenso del Espíritu Santo que celebramos un día como hoy. El día 50 caía después de 7 sábados. Así que la resurrección de Cristo y el descenso del Espíritu Santo con la fundación de la iglesia tuvieron lugar en el primer día de la semana, día característico de la nueva creación, porque ese es otro dato del día 8. El 8 significa nuevo orden, nueva creación. Entonces, ese domingo no solamente viene a ser el primer día, sino viene a ser el 8º día después de una semana. Quiere decir que ese momento que ocurre es que está comenzando algo nuevo. ¿Y qué comenzó nuevo con la iglesia? Pues el pacto de la gracia con nosotros los hombres. Así que eso es lo que trata. El primer día sugiere el comienzo de un nuevo orden de cosas distintas a las relacionadas con el sábado legal. Hay otros aspectos acerca de este día, pero no quiero que el estudio se torne acerca del domingo, sino respondiendo a la pregunta, ¿qué fue lo que se inició con la resurrección? Usted sabe que se inició el culto cristiano. Eso se inició. Ok, otra pregunta. ¿Alguien? Vamos a ver algún caballero que venga a buscar una pregunta, Javier. No, ahí están. ¿A dónde irán los incrédulos? Uf. Cogí la que es diferente. ¿A dónde irán los incrédulos? Es duro decirlo, pero van para el infierno. Hay muchos que niegan esto, hay muchos que no profundizan en esto, pero esa es la realidad bíblica y lo que nos revela de Dios. Van al mismo infierno. En estos días estamos viviendo un ejemplo vivo de lo que hay en este lugar, de lo que está sucediendo allí en Londres, con la erupción de este volcán. Noten inclusive que está expirando un aire sulfúrico, que es lo que está contaminando todo aquello allí, porque es lo que hay en el vientre de la tierra. El volcán va a eructar lo que hay en su vientre. Es como cuando nosotros tenemos una... No iba a decir cuando tenemos mala digestión, pero mejor lo dejo ahí. No voy a poder seguir, hermano. Bueno, el lugar, el infierno, se le dice inferior, es el lugar destinado para el suplicio de los réprobos. Y arde con azufre, lo dice Apocalipsis 21:8. El azufre es un químico, no es metálico, es un químico de color amarillo, es un combustible sulfúrico que expide un humo asfixiante.
Entonces ustedes recuerdan en uno de los mensajes que estábamos dando acerca de las características del infierno. No es solamente un lugar candente, no es solamente un lugar de tinieblas, es un lugar también asfixiante. ¿Ok? Es la parte más baja de la tierra. La Biblia lo describe en varios términos. Seol, o sea, no es que hayan diferentes lugares. La idea es que cuando la Biblia te da diferentes títulos o nombres para este lugar, no es que hayan diferentes lugares, es que está mostrando con el título una característica de este lugar. Seol significa insaciable, Hades significa invisible, Gehenna, un lugar maldito, más bien había un horno, un lugar donde se quemaba la basura, siempre ha tenido que haber un Gehenna. Aquí casi siempre en la Florida, no sé si usted ha pasado por allá, por cerca de Broward, donde la única montaña que hay aquí en la Florida, ahí usted ve una tremenda montaña, eso es un Gehenna, eso es un lugar, un desposorio de basura. Bueno, esa palabra se usa para describir a este lugar de infierno. Fíjense qué tremendo es esto. Un lugar donde va la basura. ¿Usted imagina que un ser humano, creado a la imagen de Dios, un ser tan extraordinario, con tanta capacidad, tener que ir a este lugar así como basura, como diciendo, ¿sabe por qué? Porque no sirve. No sirve, está desechado. Porque si Dios creó a los seres humanos para la alabanza de su gloria, para una comunión con Él, y el ser humano no quiere tener dicha comunión o no quiere alabar al Señor en su vida, entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve? Por eso es que es descrito este lugar como un Gehenna, es un lugar de desecho de almas humanas, lo cual es triste. Se menciona también en la Biblia como un pozo del abismo. Aparentemente es como un tipo de cárcel temporaria. Entonces a este lugar es que van los incrédulos una vez que mueren, van al infierno. ¿Okay? Tenemos 2 preguntas más. ¿Alguien que venga a buscar la otra pregunta? Hermana. Y después que terminemos, obviamente vamos a permitir, si alcanza el tiempo, a preguntas. No aparece. No están aquí. ¿Cuál es el orden de acontecimientos del día de resurrección? ¿Cuál es el orden de acontecimiento? Okay. La pregunta interesante, esta es un poquito diferente a la de los cuadros sinópticos, porque los cuadros sinópticos es más bien tener una idea completa de la historia. Esta pregunta lo que quiere es, ya que están los sucesos regados en los 4 evangelios sinópticos, más o menos tener una idea cronológicamente de lo que fue ocurriendo ese día. Lo malo de esto es que no podemos ser dogmáticos en cuanto al orden de sucesos. Ese es otro problema, no podemos decir, esto que yo voy a decir ocurrió así. No podemos afirmarlo. Sin embargo, la recomendación que dan los comentaristas es que lo primero que ocurrió fue el encuentro a María Magdalena, lo primero que fue que las mujeres encontraron la tumba vacía. María Magdalena, por eso se le dice las 3 Marías, María la madre de Jesús y Salomé, que era hermana de María, la madre de Jesús, que se encaminaron a la tumba a ungir el cuerpo del Señor, y fue cuando vieron la tumba, la piedra removida, ellas no entraron, vieron la piedra removida, se le aparece ese ángel, y el ángel les dice, vayan y avisen de que Jesús resucitó.
Al parecer, este es lo primero que ocurre. Segundo, ellas van y cuentan la noticia a los discípulos, según Mateo 28:8. Entonces, según Juan 20, del 1 al 13, 2 ángeles se le aparecen a María Magdalena. Juan 20, del 1 al 13. Noten que este relato está inmediatamente a la primera aparición de Jesús. Que la primera aparición de Jesús se entiende que fue a María Magdalena. O sea, primero estos ángeles le anuncian a María Magdalena y luego aparece Jesús, según los versículos 14 al 17. Después de la primera aparición de Jesús, noten que esto está ocurriendo, puede ser, según yo puedo ver esto, ¿no? De que cuando las mujeres se les anuncian de que Jesús había ido, yo no sé por qué María Magdalena se separa, de alguna manera ella queda sola. O sea, parece que quizás fueron las otras mujeres a dar el anuncio, ella quedó allí. No, por eso te digo, hermano, no podemos decir esto ocurrió así, porque es muy, muy difícil, la palabra no lo explica de esta manera. Pero se entiende que si Jesús se le aparece a ella sola, fue que ella se había separado del resto de las mujeres. Pedro y Juan entonces corren después de que Jesús se le aparece a María, Pedro y Juan corren hacia la tumba. O sea, ya las mujeres le dan la noticia, ellos van corriendo hacia la tumba, que es cuando uno de ellos entra y descubre que había quedado allí el manto. Entonces Jesús se le aparece a las otras mujeres, Mateo 28 del 9 al 10. Obviamente aquí se separaron ellas. Sacerdotes y ancianos sobornan a los soldados. Mira qué interesante este dato. Ellos sobornan a los soldados, Mateo 28 del 11 al 15, para que de alguna manera dijeran algo o trataran de excusar el por qué el cuerpo del Señor Jesús no estaba ahí. Y ocurren después las 9 apariciones restantes. La última pregunta. ¿Alguien que la venga a buscar? Silvia. Déjame identificar el papelito porque... No está. No, al parecer alguien se lo comió. No, la otra pregunta tenía relación al tema de lo que tratamos la semana pasada. Yo quiero públicamente pedir disculpas, quizás mi tono en la explicación fue un poquito, sarcástico, pudiéramos decir, a los que tienen otra posición. Les pido perdón por eso. Pero la otra pregunta dice, ¿a dónde vamos los creyentes? ¿Okay? Vamos a responder a esta pregunta tal como lo dice las Escrituras. Dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, que vamos a ser alzados en una nube para estar siempre con el Señor. En un abrir y cerrar de ojos. Eso, acuérdense, estamos hablando del poder, siempre menciona el poder omnímodo de Dios, de que Él todo lo puede. Un Dios que ha creado la velocidad de la luz cósmica, lo puede hacer todo. Y Él dice que en un abrir y cerrar de ojos, en una nube, nosotros seremos llevados al cielo y vamos a estar siempre con el Señor. Vamos a ir al lugar que Cristo nos tiene preparado, Juan 14, del 1 al 6. No malinterpreten este tema con el de la semana pasada. El de la semana pasada no tiene que ver con el lugar donde vamos, sino lo que más bien estábamos haciendo. ¿Entienden la idea, la diferencia? En tercer lugar, vamos a la ciudad celestial que describe las Escrituras en Apocalipsis 21 y 22. Esto también encierra un misterio, esta ciudad, porque hay varios versículos que dicen, Apocalipsis 21:2,
descenderá del cielo. Ustedes saben que para interpretar Apocalipsis hay diferentes escuelas. Muchos piensan de que esta ciudad es simbólica de la iglesia, que no tenemos que prestarle atención a las características físicas que describe el mismo capítulo 21 y 22, que toda esa característica física es puro símbolo de la iglesia. Esa es una opinión, yo la respeto, yo no tengo problemas en entender cuando la Biblia te da medidas de tamaño y pone, describe aspectos físicos de que no sea algo visible, material, de que así mismo va a ser descrita la Nueva Jerusalén. Entonces, dice que descenderá del cielo. Ahora hay otro versículo interesante que dice Apocalipsis 21 del 24 al 25 que las naciones andarán a la luz de ella. Esto es bien interesante. Desciende del cielo, no dice que va a ser, porque el tamaño, déjeme decirle, es gigantesco. Estamos hablando del tamaño casi del territorio de los Estados Unidos. En cuadro, el tamaño de Estados Unidos. Que esa ciudad va a descender a un lugar específico de la tierra, no lo dice, no dice que descienda a un lugar específico de la tierra. Es por eso que varios comentaristas, y esa es la posición a la que yo me inclino, es que va a estar suspendida en órbita, como está suspendida la luna, como están suspendidos otros astros y planetas, las cuales la tierra andan alrededor de su luz. Nosotros andamos alrededor de la luz del sol, la luna anda alrededor de la tierra. Quiere decir que cuando hay esta expresión así, las naciones andarán a la luz de ella, aparentemente va a estar suspendida, se va a poder ver desde la tierra, o sea, se va a poder, así como nosotros podemos ver la luna, se va a poder ver esta ciudad desde la tierra. La diferencia está en que Jesucristo está reinando en el Jerusalén literal. Aquí, Él va a formar su reino aquí, debido a que en el Armagedón el Armagedón no es el fin del mundo. En el Armagedón hay naciones que quedan, que sobreviven el ataque del Armagedón. Entonces, sobre esas naciones ya vienen ya acostumbradas a un reino común del anticristo, es que Cristo viene a ser el rey de las naciones con su sede en Jerusalén, en la Jerusalén literal. Se va a reconstruir el templo, se va a tomar un tiempo, pero el planeta va de nuevo a tener las características que tuvo el paraíso al principio, descontaminación ambiental, etc. Me imagino que también la longabilidad de la vida se va a alargar debido a las condiciones que hay alrededor. Recuerden que al principio de la creación, Matusalén vivió 969 años, casi 1000 años de vida. ¿Por qué? Porque no había la contaminación que hay hoy día. Entonces, pero la idea está que dice Apocalipsis 21 que ya allí a esa ciudad nadie puede entrar. ¿Okay? El caso es que esa ciudad va a permanecer allí cuando la tierra sea consumida por fuego, como dice Apocalipsis 29, segunda de Pedro 3, del 10 al 3. Dice la palabra que el cielo y la tierra van a pasar y van a pasar con fuego, según como dice segunda de Pedro. Pero como ustedes pueden ver, no tiene nada que ver con la Jerusalén celestial, porque está fuera de lo que es la tierra. Es muy difícil, como dice, esos pasajes bíblicos, poderlos entender con plena claridad. Recuerde siempre, hermanos, que nuestra mente es finita, nosotros los seres humanos no tenemos todas las respuestas, tenemos que crecer en conocimiento. Y otra de las cosas con relación a la escatología, no podemos ser dogmáticos. ¿Usted entiende lo que yo quiero decir con eso? Dogmático quiere decir, adopto una posición y ya esa es mi posición, y aunque
Me quemen, ahí me quedo. No podemos ser así. En este estudio, que estamos en crecimiento, cuando vamos recibiendo, según la ayuda del Espíritu Santo, los medios que el Señor nos va proveyendo, Él nos va a ir guiando. No significa que tenemos todas las respuestas. ¿Okay? Bueno, estos son todos los temas acerca de la resurrección. Así que si hay alguna pregunta, tenemos unos 10 minutos. Hay una parte que me llama la atención, es cómo los sacerdotes, Perdón, hermano. Dígame. cómo los sacerdotes de ese día en Jerusalén, porque ellos fueron los que llevaron a Cristo todo el tiempo a todo lugar, cómo ellos sobornan a los guardias para que digan que se lo robaron, porque ellos están en peligro de que lo apedree el mismo pueblo reconociendo que Cristo sí había resucitado. Sí, los mismos fariseos, ¿verdad? Claro, es una vergüenza, hermano. Se dieron cuenta, mira, los mismos saduceos que no creían en la resurrección, ellos que habían negado de que Cristo era el Mesías, que ocurre una cosa así, es extraordinaria. ¿Cómo vamos a responder después a eso? Muy bien. Okay, ¿alguna pregunta, algún comentario? Hermano, no podemos ser dogmáticos en lo que yo creo o en lo que yo pienso. Yo diría, especialmente, yo les repetía en la semana pasada, hay cosas en la Biblia que no son negociables. ¿Cuáles eran esas cosas? El Evangelio. Dentro del Evangelio, la salvación por gracia, porque dice la Biblia que hay el peligro que venga otro y te presente otro Evangelio. Y para mí otro Evangelio es cuando involucra la justificación por obras. Y otro Evangelio para mí es los que dicen hoy día y hasta se burlan de nosotros que creemos que siempre estamos salvos. Los que creen que se pierden la salvación, para mí, es otro Evangelio. Lo que pasa es que no gozan lo que tienen, porque sí lo tienen, pero no lo gozan. Eso para mí no es negociable. Dogmático quiere decir que si yo voy a tomar una postura del anticristo y no voy a tener mi mente abierta a que no necesariamente esa es la interpretación. Hubo tiempo con relación, estoy poniendo nada más que un ejemplo, hubo tiempo donde se pensó de que el anticristo era el Papa. Y todavía hay muchas personas que así lo creen. Sin embargo, no podemos ser dogmáticos en eso, porque hay suficientes razones para decir lo contrario. Entonces, en eso es lo que yo le digo, en la escatología, dogma es nuestra doctrina. La idea es, yo tengo algo que decir acerca de esto. Ahora, eso que yo tengo que decir, necesariamente en puntos misteriosos, es la realidad o es la verdad, es donde no podemos ser dogmáticos. No quiere decir que no tengan mi opinión o mi manera de pensar al respecto. Lo que significa es mente abierta. ¿Okay? No sé si respondo a tu pregunta. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Hermano Benito. No. El gozo sí. Precisamente de eso se trata la caída de la gracia. La caída de la gracia significa cuando tú comienzas a empezar a confiar en ti mismo, en cómo tú te vas a autojustificar y ya no estás confiando en la gracia de Jesucristo, que es el que salva. Pero el gozo sí, obviamente. El gozo de la salvación sí se pierde. Una manera de perder el gozo de la salvación es eso, cuando dejamos de confiar en Jesucristo, en la gracia de Jesucristo. ¿Hay alguna otra opinión? Sí. No, para nada, hermanos. No. Si usted está confiando en Jesucristo como su Señor y Salvador, esa es su salvación. El hecho de que tú no sepas lo que tienes es muy diferente a decir que uno ha perdido la salvación. Recuerde que la palabra del Señor describe claramente cuando una religión es una secta, y es aquel que niega
la divinidad de Cristo o su misión como Mesías. Eso te califica como una secta. Pero si tú reconoces a Cristo como Dios y como el Salvador de tu alma, creas o no, si se pierde o se mantiene la salvación, eso no interfiere con perder el alma. Eso interfiere con sí perder el gozo. Porque muchas de estas personas no tienen el gozo de la salvación, como decía el hermano. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos terminando, hermano. Con relación a los temas que tratamos. Ok, entonces nos ponemos en pie y terminamos. La semana que viene vamos a comenzar a estudiar un libro muy interesante, que es el libro de Judas. Es un pequeño libro en Apocalipsis, ahí adelante de Apocalipsis, un pequeño libro, pero lleno de enseñanza. Así que vamos a dar comienzo al estudio de Judas la semana que viene.